Una de las cosas que tiene hablar del lore de Sky es que puede tener muchísimas interpretaciones y te puedes equivocar, ya que muchas cosas no siempre están del todo claras y a veces pues toca rectificar o modificar cosas. Hace un par de días hice un vídeo diciendo que las luces naranjas que hay en Bóveda podrían ser las almas de todos los seres vivos que fallecieron en Sky. Eso lo dije pensando en el manatí y cómo se mostraba en esa escena. En el recuerdo que ve el protagonista se ve de color azul y de pronto cambia a color naranja, entonces pues lo interpreté de esa manera. Una cosa que según el arte conceptual existe en Sky es el ciclo de la vida, en el que los seres que han muerto de forma natural ascienden a la mega ave, pero los que no mueren de forma natural pues no, o al menos yo lo entiendo así, que puedo estar equivocado. Y como también muestra el arte conceptual, cuando envejecen, los seres vivos van a Edén para ascender a la mega ave, así que los que no murieron de forma natural intuyo que no ascendieron, y yo supuse que podrían ser estas lucecitas que vemos por todo Bóveda. Sin embargo, alguien en los comentarios me dijo que pensaba que más que las almas podrían ser los recuerdos de las personas que habían fallecido. Pues podría ser, y tendría sentido ya que aparecen cuando la Elder de Bóveda activa lo que supongo que es algún tipo de habilidad y desaparecen después de que la luz del manatí entra en el farol del recuerdo. Sería una manera interesante de interpretarlo, ¿no? Podemos suponer que para preservar los conocimientos las personas dejaban allí sus recuerdos, que finalmente se ven representados de esta manera, como bolitas brillantes. Aunque podríamos verlo también como que son los recuerdos del protagonista, ¿no? Es decir, todos los recuerdos que vivió todo este tiempo, ya que solo aparecen cuando la Elder le pone la mano en la cabeza. Entonces también se podría interpretar que estas bolitas son todos nuestros recuerdos, todas nuestras experiencias en Sky. Sería interesante también verlo así. Como dato curioso, cuando los fantasmas se ponen en modo oculto se ven como bolitas naranjas, quizás representando el alma de cada Sky Kid. Puede que no tenga nada que ver, pero es algo curioso. Sin embargo, sean los recuerdos del protagonista o sean los recuerdos de todas las personas que vivieron en Sky, significa que estos recuerdos nunca fueron guardados en faroles del recuerdo, cayendo así en el olvido. Sería muy triste, ¿no? Pero como mencioné al principio del vídeo, se puede ver como el manatí cambió de azul a naranja, algo que hemos visto varias veces en el juego. Cuando ascendemos a un espíritu podemos ver cómo cambia de color azul a naranja. También a estos espíritus se les llama recuerdos, o memorias en algunos casos. Lo vemos en las misiones de revive la memoria o el recuerdo de un espíritu. Entonces, ¿los espíritus qué son? ¿Memorias o recuerdos de personas pasadas o son almas reales? ¿Y si los recuerdos o memorias y las almas están conectadas? ¿Y si las memorias y las almas son lo mismo? ¿Acaso nuestros recuerdos, nuestras memorias no son lo que nos hace quienes somos? ¿No son nuestro alma de alguna manera? Quizás las memorias o almas pueden tomar varias formas, en algunos casos bolitas de luz y en otros una forma física. El lore de Sky puede tener muchísimas interpretaciones y yo realmente no sé cuál puede ser la correcta, no tengo todas las respuestas, pero me gustaría pensar que todas las personas y criaturas que murieron en la antigüedad siguen aquí de alguna manera y que su alma o memoria no se ha perdido para siempre.